Hola chicos, bienvenidos al canal nuevamente. Para los que no me conocéis, yo soy Flor, soy descodificadora de patrones, conflictos y heridas emocionales y hasta patologías físicas. Gracias a los suscriptores que ya están en el canal, gracias por apoyar mi trabajo, por ver los vídeos, por darle like y por comentar. Y bienvenidos a los nuevos suscriptores si eres nuevo en este caso. En esta bitácora he querido hablar de algo que no he hablado antes en el canal para hacer un poco de cambio de temas. Y os vengo a hablar sobre el tema de los retos y las dificultades que todos tenemos a lo largo de nuestra vida, y es como para traer un poco más de explicación diferente, enfocada de manera diferente a lo que se suele pensar o lo que se suele hablar coloquialmente. Pues, ¿qué pasa con los retos y las dificultades? Todos tenemos a lo largo de nuestra vida, a veces tenemos rachas en que tenemos muchos, nos vienen de muchos sitios a la vez, y es como que no damos abasto con todos ellos, y otras tenemos rachas de que va todo muy bien, incluso pueden pasar periodos más largos de que va todo bien, no tenemos dificultades en ningún ámbito, pero de repente en otros momentos sí, o tener un obstáculo, un conflicto, una dificultad en un momento puntual, luego pasa una buena temporada, luego otra dificultad y así. ¿Qué sucede? Que los retos y las dificultades se nos pueden presentar a todos y cada uno de nosotros en diferentes ámbitos, como podría ser, por ejemplo, el tema de la salud, el trabajo, el dinero, la pareja, las amistades, la familia. Incluso yo también catalogaría otro como el tema de adicciones y vicios, ¿vale? No adicciones como, por ejemplo, el fumar o el alcohol, porque nos repercute directamente con la salud. Si no, hablo de estos vicios que son como, por ejemplo, el juego o la compra compulsiva, que también, es verdad, pueden recaer en la parte económica o financiera y por ende a nuestro dinero, pero como que es un conflicto aparte, ¿vale? Todos podemos tener, todos hemos tenido, todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida algún conflicto en alguno de esos ámbitos. ¿Qué ocurre? Que no a todos nos afecta de la misma manera, no todos los afrontamos de la misma manera tampoco, y incluso hay personas que no presentan ninguna dificultad o un reto demasiado grande en algún ámbito de su vida. Puede que incluso no hayan tenido dificultades en ese ámbito nunca, ¿vale? Hay de todos los casos, siempre hay que mirar cada uno personalmente. ¿Para qué creéis que nosotros como seres humanos en este plano nos enfrentamos a veces diariamente, pequeños retitos o pequeñas dificultades por el roce con las otras personas, o incluso de manera más esporádica o más distante? ¿Por qué nos encontramos con retos y para qué nos encontramos con retos o dificultades en nuestra vida? Bien es conocido que quienes estamos aquí en este plano venimos a aprender, que la tierra en sí es como la escuela, ¿verdad? Pues sí, venimos a aprender. Nuestra alma pacta antes de bajar. Esto ya es un tema más espiritual que hay personas que no conocen o apenas recién empiezan a oír sobre ello, y es que se dice que nuestra alma pacta antes de venir a este plano y reencarnarse en este cuerpo, o encarnarse, perdón, en este cuerpo, porque reencarnación es otra cosa. Antes de bajar a este plano y encarnarse en este cuerpo físico, el alma nuestra ha pactado qué viene a hacer y qué viene a desarrollar en este plano, en esta vida, ¿vale? Si nuestro objetivo es, el objetivo de nuestra alma es aprender, entonces, ¿para qué tenemos los retos y las dificultades? Para aprender. Porque claro, nosotros podemos tener momentos positivos y que se quedan almacenados en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestro consciente y nuestro inconsciente, pero para aprender nosotros tenemos que, siempre nos va a ser más fácil aprender sobre lo que no ha ido bien inicialmente, lo que no hemos hecho bien inicialmente, que sobre las cosas que hacemos bien. Además, la mente humana tiende a recordar con mucha más facilidad los momentos más duros, más difíciles, más tristes, más problemáticos que los positivos, o sea, los negativos más fácilmente que los positivos, ¿vale? Entonces es que el ser humano, a raíz de pasar por experiencias, ¿vale?, en las que inicialmente o incluso más de una vez
no actuó de una manera correcta, no es que exista en sí lo correcto y lo incorrecto, sino es en plan, como no se tenía conocimiento hasta ese momento, pues se actuó de una primera manera pensando que estaba bien y luego resultó que no fue la mejor. Esto es lo que nos sucede a todos y en prácticamente todos los ámbitos. ¿Qué sucede? Que la dificultad viene cuando nosotros no sabemos cómo afrontarlo y comenzamos a repetir, como se acuerdan cuando hablé en otra bitácora anterior sobre las heridas y los patrones, que uno va repitiendo y repitiendo porque no está viendo la enseñanza que hay detrás de esa situación. Entonces, los retos y las dificultades, cuando comienzan a ser repetidas, es porque nosotros aún no hemos conscientemente entendido la finalidad y lo que nos quiere mostrar esa situación. Entonces, ¿qué ocurre? Se nos seguirá repitiendo. Incluso puede ser sutil, como he dicho también en otras bitácoras, de repetirse en ámbitos diferentes. Por ejemplo, tema, no sé, una cosa muy básica, tema de encontrarnos a personas que no sean honestas, ¿vale? Y que sean incongruentes o que vengan con segundas intenciones. Por ejemplo, nos ha pasado con las amistades y luego nos comienza a pasar también en el ámbito de trabajo. Es decir, pasó de un ámbito a otro o incluso simultáneamente en ambos ámbitos, ¿verdad? Esto sucede porque nos ha pasado con una persona, ¿vale? No hemos comprendido. Pasa un tiempo X que tenemos de descanso, entre comillas, para asimilar lo que ha pasado. Como no hemos tomado conciencia del para qué nos sucede y qué aprendizaje hay detrás de ello, pues vuelve a aparecernos esa misma situación, aunque pueda ser, ¿cómo se dice la palabra? Representado por otra persona de otro ámbito, ¿vale? Pero es una situación de índole súper similar. Seguimos sin darnos cuenta, pasa un tiempo y nos vuelve a suceder en otro ámbito o con el mismo ámbito, pero con otra persona o incluso con la misma persona. Esto se da porque no hemos entendido el para qué de la situación. Entonces estamos condenados a repetir esa situación hasta que comprendamos qué nos quiere estar diciendo esa situación, esa persona. Una vez que tomamos conciencia, la situación, si la sanamos, ya dejará de repetirse. Pero lo realmente importante es cómo yo afronto esa situación o ese reto, esa dificultad, porque bien es conocido por todos que hay personas de mucho éxito a nivel personal, incluso familiar o profesional, como le queráis decir, pero que ha tenido una vida mega súper dura en sus comienzos o que pasó por situaciones súper traumáticas y gracias a la mentalidad con lo que afrontó esa situación es que hoy día esa persona se encuentra en una situación muy diferente a ese reto o esa dificultad que afrontó en ese momento o en esos momentos porque le pudo haber durado varios periodos o años de su vida. Pues esto, ¿por qué sucede? Esto sucede por la mentalidad y la manera en la que nosotros nos tomemos y además afrontemos esa dificultad. Es decir, no es lo mismo nuestra mentalidad positiva, proactiva, a resolver un conflicto, aunque lo veamos delante, aunque nos parezca triste o nos parezca difícil, pero nos lo tomemos con una mentalidad de aprender en base a ello. No es lo mismo que una persona que tiene una mentalidad más derrotista, que no ve salida, no ve escapatoria, prefiere quedarse en la queja en lugar de buscar soluciones, remedios, incluso puede hasta buscar ayuda si no tiene las herramientas o los conocimientos para poder resolverlo, pues dejarse ayudar por otros, porque a veces el problema no está en no tener herramientas o no contar con ayuda, sino es que la persona no está dispuesta a ser ayudada, que esto a mí me ha pasado personalmente y en algún momento no sentirme preparada y preferir afrontarlo yo de manera individual que pedir ayuda. Pero esto se da por otros motivos, ya explicaremos, aunque cada persona puede tener motivos diferentes, ¿vale? En base a sus propias heridas, sus propias experiencias de vida y demás. ¿Qué ocurre? Que el cambio la diferencia entre una mentalidad y la otra hace mucha diferencia en cómo la persona va afrontando sus dificultades a lo largo de su vida. Una persona proactiva que tiende a buscar soluciones, a buscar
internamente o autocuestionarse cómo está haciendo las cosas, cómo está llevando su vida o cómo está llevando esa situación en concreto, va a tener más posibilidades de encontrar una solución, una alternativa, incluso hasta un remedio definitivo a ese problema o esa situación, que una persona que se está hundiendo, se queda en la queja, se hunde, se hunde, se hunde, de ahí no sale y cada vez la situación va a peor porque no se la resuelve y lejos de disiparse o resolverse, va a ir incrementando con el tiempo o incluso esa persona se está condicionando a repetirla nuevamente a lo largo de su vida. Eso es otra historia, otro punto muy importante, que es la mentalidad con la que afrontemos nuestra vida, y yo creo que esto mayormente todos lo hemos experimentado, que nosotros nos hemos sentido en momentos más decaídos, con pocas ganas, poca motivación o poca fortaleza en algunos momentos, y decir si realmente en ese momento no lo estaba pasando bien, no lo afronté de la mejor manera, y si me tengo que comparar a mí y yo de ese momento al actual, igual el resultado hubiera sido diferente si hubiera tenido otra mentalidad, ¿verdad? Pues eso nos ha pasado a todos, prácticamente. Más que nada a las personas que vamos con el tiempo adquiriendo mayor conciencia y vamos tomando actitudes. No solo basta con tomar conciencia, sino tomar actitudes para resolver esas situaciones y nosotros cambiar nuestras propias creencias limitantes que no nos aportan ningún beneficio a nuestra vida. Lejos de aportarnos un beneficio, nos limitan y nos condicionan los resultados que vayamos a obtener, da igual el ámbito que sea. Ahora, ¿cómo puedo dejar de repetir? Para empezar, para dejar de repetir una y otra vez el mismo tipo de dificultad o reto, tendríamos que primero darnos cuenta qué nos está queriendo decir. Para eso, como ya os enseñé en otras bitácoras, hay que analizarnos un poquito cómo nos comportamos nosotros ante determinadas situaciones, ante determinadas personas, ¿vale? Por ejemplo, si estoy en este momento teniendo retos sobre el ámbito laboral, por ejemplo, vale, vamos a analizar cuáles son las dificultades. Eso es lo primero. Una vez que las tenemos claras, ya podemos irnos a: he experimentado estas dificultades en el mismo ámbito, en el laboral en este caso, con otras personas o con las mismas en el pasado. Analizamos si sí o si no. Si no, pues será algo nuevo o que venga de repetición de otro ámbito. Es decir, el problema, vamos a poner un ejemplo para que quede claro, la dificultad la estoy teniendo porque a ver, un ejemplo que se me ocurra. Vamos a suponer que no me estoy sintiendo reconocida o reconocido en mi ámbito laboral y trabajo que yo realizo no se me está dando el crédito o no se me está valorando, o por ejemplo si vamos en un trabajo por comisión o por quien obtenga más ventas y no se me está reconociendo el trabajo que estoy haciendo y se está valorando a otra persona o a otra situación que no pone el mismo desempeño y no, por ejemplo, ¿vale? Pues esta situación de falta de reconocimiento yo la tuve, vamos a poner ejemplo, en el ámbito familiar en mi infancia. No se me reconocía porque era la más pequeña de mis hermanos, mis padres solo tenían ojos para mi hermano mayor, yo ya no fui tan... A mí no se me... ¿Cómo se dice la palabra? No se me felicitaba de niño por mis logros, no se me tenían en cuenta mis esfuerzos, mi trabajo, cuando hacía la tarea, cuando ayudaba a recoger o a limpiar en mi casa, cuando era niño, etc. Entonces, podemos ver que en la niñez eso se presentó en el ámbito familiar, por ejemplo, ¿vale? Y ahora nos está afectando de una manera diferente, pero en el ámbito laboral. Entonces, aquí se puede comprobar cómo podemos tener el mismo tipo de dificultad, es decir, la falta de reconocimiento, la valía que tengan nuestros trabajos, nuestra actitud, porque estamos hablando de que la infancia también era cuestión de que no se valoraba el trabajo que yo hacía, la tarea que yo hacía en casa o la tarea que yo hacía del colegio, las notas que obtenía. Mi esfuerzo y mi trabajo no se valoraban. Y lo mismo nos está sucediendo en el ámbito laboral, ¿vale? Aunque tiene otras repercusiones diferentes porque son ámbitos diferentes, pero el tipo de dificultad es la misma, aunque en diferente ámbito y en diferente grado, ¿verdad? Pues, ¿cómo dejo de repetirlo? Pues tengo que entender cuál es la lección a aprender ahí. Y una vez que la entiendo, pongo actitudes para sanarlo y resolverlo. Se supone que si se ha resuelto adecuadamente, por eso digo se supone, se tendría que dejar de repetir. Y a medida que nos vayamos analizando en los diferentes ámbitos, no tendría que volver a darse,
¿vale? Y si se vuelve a dar, hay que analizar cómo yo me siento, porque no es lo mismo cuando uno está de manera inconsciente actuando de manera automática y no se está dando cuenta de la lección que hay en esa dificultad, a cuando yo sí ya me doy cuenta y tomo actitudes diferentes. En el momento inicial me enfadaba mucho, me ponía triste y después, aunque vuelva a sentir una dificultad, ya no me la tomo como una dificultad tan grande, porque ya me lo tomo como que, bueno, hay cosas que estarán fuera de mi control, yo no podré controlar, no depende solo de mí, incluso puede ser que venga relacionado de la otra parte, de la otra persona o el otro vínculo, que tenga, por ejemplo, un mal día o tenga su propia dificultad que enfrentar, no está tomando esa otra persona conciencia tampoco, tiene un mal día con otra persona y viene y lo paga con nosotros. Entonces nosotros ahí estamos viendo una falta, por ejemplo, de reconocimiento, pero realmente nosotros no nos lo tomamos así porque sabemos que eso es cosa de la otra persona. Por eso digo que analizar en concreto cada caso para saber si es nuestro, si es suyo. Nosotros siempre tenemos que analizarnos nosotros. ¿Qué nos deja esta lección? A mí. Porque para el otro puede significar otra cosa muy diferente, ¿vale? Entonces, además, su vida es cuestión suya y responsabilidad suya. Nosotros nos tenemos que analizar siempre nosotros, ¿vale? Por eso digo, por ejemplo, si os habéis preguntado, volviendo al caso de antes, de cuando una persona tiene mucho éxito, previamente, no todos los casos, evidentemente, pero en algunos casos muy famosos, esa persona ha tenido dificultades en hábitos, por ejemplo, familiares, y luego llega un momento X de su vida, en la etapa adulta, que se vuelve muy famoso, es una persona muy exitosa, crea su propia familia, una familia estable, donde hay valores, donde hay amor, donde hay cariño, y no repite eso que vivió en su infancia. Y esto es debido a que hay personas que, aunque pasen retos sumamente difíciles, es la actitud de la persona, la mentalidad con la que se tome, la valentía y el coraje que tenga la persona para poder afrontar, vale, esto me corresponde a mí, ¿qué puedo yo hacer para resolverlo? O esto no me corresponde a mí, pero me está afectando, entonces ¿yo qué puedo hacer para mitigar esos efectos que esta dificultad está teniendo en mí? Y ponemos una solución y un cambio, ¿vale? Como siempre digo, no quiero hacer los vídeos muy largos. Creo que es un tema que esto nos ha pasado a todos. Si estás pasando por un momento difícil, lo más importante es aquietar un poco la mente, porque cuando nosotros estamos enfadados o estamos en ese modo de... ¿cómo es la palabra? No me va a salir ahora. De que nos sentimos indignados, que sentimos esa sensación de injusticia, de que no es justo como se nos está tratando o la situación que estamos teniendo. Lo más inteligente siempre y lo más sensato es pararse, aquietar la mente, aunque a veces sea difícil aquietarla, pero es intentar siempre lograr verlo como desde otra perspectiva. Es decir, aquí está la situación y estoy yo, y desde aquí intento posicionarme a ver cómo se ve todo el contexto, es decir, a mí dentro de toda la situación. Porque así es como la mente se aquieta y obtiene posibilidades, busca posibilidades de resolverlo, que si uno está en ese momento de enfado, de tristeza, de rabia, de frustración, no consigue ver porque está nublada su mente, ¿vale? Entonces, primero, momento de introspección, analizamos cómo nos sentimos, analizamos la situación, intentamos verla desde otra perspectiva, ¿vale? Vamos a imaginar que no soy yo, que le está sucediendo a otra persona. ¿Cómo yo actuaría en el lado opuesto? ¿O cómo yo vería la situación del lado opuesto? Y eso nos va a dar mucha amplitud de miras para poder buscar una solución, ¿vale? Y así darnos cuenta, vamos camino al autoconocimiento propio de, vale, asimilo estas emociones que tengo, que estoy sintiendo en este momento, ¿qué puedo hacer yo para mejorarlo? ¿Qué no estoy haciendo que me pueda cambiar el panorama, la situación, ¿vale? Y ya después continuamos analizando lo que os dije antes, a la situación, por ejemplo, si estamos con otra persona en otro vínculo, pues analizamos cómo ha ido la relación con esa persona en diferentes momentos, si solo ha sido ahora, si se ha repetido antes, con esa persona o con otra, vemos en otros ámbitos también, cómo yo actué en esas otras ocasiones, aunque sean ámbitos diferentes o el mismo ámbito, es decir, mi actuar de antes y mi actuar de ahora, ¿ha cambiado? ¿Ha sido la misma manera de actuar?
en el pasado cuando lo experimenté también y ahora, o ahora ha ido a peor, es decir, se ha intensificado mi reacción, ha disminuido, he hecho algo he experimentado esa situación de una manera diferente. Ya tengo, por ejemplo, más conocimiento de esta situación, lo afronto con diferente actitud. Eso es lo que nos tenemos que ir analizando siempre, ¿vale? Más que nada para poder tomar conciencia y dejar de repetir estas dificultades, porque nunca vamos a dejar de tenerlas, porque es gracias a las dificultades que nuestra alma, nuestra alma va evolucionando y va creciendo. Siempre os digo, no vamos a ser la misma persona hoy en día que hace un mes, que hace un año, que hace 4 años, que hace 10. ¿Por qué? Porque las experiencias van marcando nuestra evolución. En algunas cosas podemos mejorar, en otras podemos empeorar, luego volver a mejorar, en otras nos mantenemos más lineales. Depende de las experiencias que nos vayamos topando y cómo nos las vayamos enfrentando y asumiendo, ¿vale? Pues te invito a que te suscribas para que estés atento al nuevo contenido que vayamos subiendo, que me des me gusta, me encantaría, me haría súper feliz, o un comentario como el que tuve anteriormente, que eso me da la pauta de que os está gustando el contenido, de que sirve, porque puedo subir yo algo, pero a ti en particular no servirte, pero el siguiente sí. Entonces ya intuyo yo por dónde más os gusta el contenido para seguir creando contenido de ese tipo. Y compártelo si hay alguien que le pueda interesar y le pueda servir. O guárdalo si crees que en un futuro esto como recordatorio para ver compararte a ti, cómo va tu evolución, si eso que escuchaste ahora, hoy, mañana, dentro de un mes lo sigues aplicando o si necesitas refrescar la información. Y deseo que tengas muy bonito día. Nos vemos en la siguiente bitácora. Un abrazo.